Eso es. Encantado de conocerte, yo. Muchas gracias por ponerte en contacto conmigo a través de las redes, por dedicarme tiempo a esta entrevista, que es un placer. Y nada, deseando compartir con la gente que está escuchando en este canal cosas sobre artes marciales, Muay Thai, preparación física en deportes de contacto y demás. Bueno, una de las cosas más importantes de acá de esta entrevista que la hago es porque ¿cuál es tu rama? Además de ser luchador, eres... Soy preparador físico. Bueno, yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España y empecé a estudiar eso porque era un apasionado de las artes marciales y quería saber cómo podía ser la preparación física para un luchador y aplicarlo tanto en mí mismo como en posibles luchadores en el futuro y demás. Bueno, y hay que tener en cuenta que la preparación física influye mucho a la hora de tener una victoria, sea empezando, sea que ya estés a la mitad de tu carrera o sea que ya estés a puestas a un gran título. Eso es muy importante y es un porcentaje alto. Además que ya esto es algo aparte, la nutrición también sería también otra cosa, pero ya ese es otro tema con otra persona que sepa sobre el tema. Pero vamos a hablar sobre el tema porque muy pocos pues luchan, pero no tienen eso, lo que tú acabas de decir, la condición física, cómo prepararse bien. Sí, es cierto, existe todavía mucha tradición, es complicado encontrar que se coordine el equipo, un entrenador de la parte técnico-táctica con un preparador físico. Es complicado que se entiendan bien los preparadores y los entrenadores del propio deporte, entonces es complicado y al final el que más lo sufre es el luchador, porque es el que está ahí en medio y no puede beneficiarse de esto como sí que ocurre en otros deportes, como puede ser el fútbol, el baloncesto u otros deportes donde hay más dinero de por medio. Ricardo, coméntanos a través de tu experiencia, a través de tu capacitación, los logros que has tenido con otros luchadores. Con otros luchadores te refieres personas a las que yo les llevo la preparación. Sí, claro, que actualmente están militando allá en Tailandia. Sí, pues mira, bueno, ahora a día de hoy estoy llevando la preparación de un chico que tiene mucho futuro por delante, que se llama Paul. Está compitiendo en el estadio Ratchadan de manera muy habitual. Pronto va a competir también en One Training. La verdad que tiene unas características físicas y técnicas espectaculares y sin duda un futuro muy brillante por delante. Luego por otro lado, bueno, llevo la preparación física de equipos en España también, no solo de atletas, porque como te comenté, creo que lo más importante es que exista una coordinación entre el trabajo que tú realizas en la sesión de entrenamiento deportiva y la parte de la preparación física. Entonces, al haber experimentado durante muchos años y seguir siendo luchador profesional en la actualidad, tengo la experiencia de cómo combinar lo que deberías entrenar en tu propia modalidad deportiva junto con una buena preparación física, y entonces también llevo la preparación física de equipos en España. También a nivel de boxeo, por ejemplo, hay un chico de España que se llama Brian Peláez, ha sido campeón de España de boxeo, ha competido por otros títulos importantes también en Europa. Sí, la verdad que bueno, que me encuentro muy satisfecho con el trabajo de la gente a la que estoy preparando. Si alguien quiere contactar contigo y está interesado, pues por ahí yo mirando, tienes un Instagram donde estás publicando algunos tips. Coméntanos de ese proyecto que tienes también, además de tu cuenta personal, tienes una cuenta donde estás dando unos tips para que la gente se esté dando cuenta de que también en la parte física influye mucho a la hora de ganar una victoria y obtener un resultado. Eso es, yo te comento, empecé mi cuenta de Instagram de manera completamente personal. Yo no buscaba seguidores ni buscaba nada del otro mundo y publiqué simplemente mi vida, lo que yo hacía en mis entrenamientos, mis combates y demás. Entonces esa cuenta fue teniendo cada vez más seguidores y aparte pues también compartía de forma completamente gratuita siempre contenido sobre cómo prepararte, cómo mejorar en tus entrenamientos, porque me apasiona y me gusta ayudar a otros luchadores. Entonces, bueno, llegó un punto en el que se me ocurrió la idea de comenzar a realizar preparaciones físicas online para atletas o para equipos que quieran tener la preparación para todo su equipo. Y entonces también me di cuenta de que quizá mezclar todo dentro de mi propio Instagram era a lo mejor demasiada información, y entonces he dejado una cuenta de Instagram donde
Estoy subiendo más cosas a nivel de Muay Thai, a nivel de mi vida personal como luchador, aunque sigo aportando algo a nivel de preparación física, pero me gustaría que la gente pues tenga ese otro perfil para que pueda aprender, informarse, preguntarme cosas más específicas y también ponerse en contacto conmigo para mis servicios y demás. Bueno, Ricardo, ya que estamos hablando del otro Instagram, ¿puedes contarnos cómo se llama ese Instagram para que las personas estén interesadas de lo que tú propones? Sí, ese Instagram se llama Fight by Science, como pelear bajo la ciencia. Y bueno, surgió un poco de la idea de que al final la ciencia estudia cuáles son los mejores métodos para que los deportistas lleguen en su forma óptima para un combate. Y yo creo que hay que intentar seguir esos estudios, esos principios que la ciencia estudia para que la salud de los deportistas y el rendimiento pues sea lo mejor posible. Entonces, bueno, yo soy una persona que me encanta la tradición, me encanta las artes marciales, pero creo que también hay que prestar atención a esa parte científica y ese desarrollo que existe a día de hoy en el mundo, a nivel tecnológico, a nivel científico, y combinar tanto la experiencia como la ciencia para conseguir el mejor desempeño atlético. En base a lo que estudiaste y lo que sabes, ¿cómo ha influido lo que has estudiado de condición física a la hora de tu pelear? Porque también eres tu luchador. Pues mira, la verdad que ha sido siempre muy positivo porque al final te puedes ayudar a ti mismo en algunos aspectos, decir, bueno, pues creo que tengo que mejorar esto, voy a poner trabajo en esta cosa, en esta otra. También es cierto que hay veces que me ha perjudicado porque ha habido veces en las que me ha tocado hacer determinadas preparaciones que no estaban acorde a lo que yo creía que debería hacer, porque el entrenador así lo consideraba y también pues en algunos aspectos negativamente me ha podido afectar porque me apasiona mucho este deporte y he tenido que hacer muchos tipos de entrenamientos o de preparaciones que no los hubiese hecho yo de esa manera si dependiese de mí, pero para poder pelear he tenido que hacerlo. Entonces, bueno, he intentado combinar de la mejor manera posible todo lo que he estudiado con el entrenamiento tradicional de Tailandia para conseguir mi mejor versión. Algunas veces ha sido mejor, otras veces ha sido peor, pero siempre intentando sacar la mejor versión posible. Estás aliado con un profesor allá de Tailandia, ¿no puedes decir eso? Creo que estás con alguien allá. Ahora mismo, a día de hoy, estoy entrenando como freelance, porque llegué a la conclusión de que para intentar llevar mis entrenamientos de la mejor forma posible, es casi preferible entrenar en diferentes sitios. Claro. De tal manera que yo elija qué días quiero entrenar más fuerte, qué días quiero entrenar más relajado para recuperar el cuerpo y poder llevar un poquito más coordinada toda mi vida sin llegar pues en algunos casos a una fatiga demasiado alta, sobre todo viviendo aquí todo el año, etcétera, etcétera. Sí. Entonces a día de hoy estoy probando este proyecto conmigo mismo. Creo que hay muy pocos luchadores en el mundo que se atreverían a hacerlo de esa manera, de estar solos y confiar en sus conocimientos para su preparación. Entonces, bueno, es un nuevo proyecto que tengo en mi vida, contactar con los promotores directamente, organizar mi preparación física junto con yo tengo un preparador físico también que me lleva la parte de apartado de fuerza y yo organizo la parte de acondicionamiento físico cardiovascular. Y bueno, pues entre los dos tenemos la idea de competir al mejor nivel, pero haciéndolo de esta manera para también defender que mediante estos métodos puedes llegar a tener un rendimiento igual o mejor que el de la gente que sigue los métodos tradicionales. Coméntanos entonces, ahora que estás haciendo este experimento de haciendo tus propios métodos, coméntanos la conexión que tienes con el entrenador y con tu conocimiento. Sí, mira, yo antiguamente me llevaba yo mismo la preparación física, incluso dirigía mi propia nutrición, pero llegó un punto en que eran demasiadas cosas las que estaba intentando ya abarcar, mi propia nutrición, mi entrenamiento físico, aparte de las preparaciones físicas de otras personas para ganar un dinero extra, porque simplemente con los combates a día de hoy yo no puedo mantener aquí en Tailandia, ¿vale? Entonces, bueno, justo antes de que llegase el COVID, mi amigo y entrenador, Jeff, tenía un libro de preparación física en deportes de contacto y quería hacer la traducción al castellano.
Entonces, a través de un entrenador español que nos seguía a los dos, nos puso en contacto y Jeff me pidió si podía hacer esa traducción de ese libro al castellano. Depositó su confianza en mí. Entonces entablamos una muy buena amistad juntos y a raíz de eso pues fue cuando comenzamos a trabajar juntos. Él dijo que sí estaba interesado en realizar la preparación física con él, que podía derivar en él para realizar la preparación, y yo encantado me puse en sus manos para sacar mi mejor versión. Y hasta el día de hoy, pues justo antes de COVID hasta el día de hoy hemos estado trabajando juntos. O sea que si alguien quiere contactar a él, también le puede pues escribirle. Bueno, el idioma obviamente es seriamente en inglés y tailandés. Y si quiere contactar contigo, pues también sería un puente para que te conectaran contigo, para que hablaran, si en caso alguien está interesado, a lo que tú propones. Ricardo, coméntanos el proyecto que tú estás dándole a conocer a los nuevos luchadores, para que sepan un poco a quién estás patrocinando con este nuevo método que estás aplicando. Ajá. Bueno, aparte de llevar la preparación física de luchadores a través de online, Claro. También hay luchadores en Phuket que se unen a realizar los entrenamientos de fuerza conmigo, a un grupo donde pues les dirijo desde fuera, les corrijo técnicamente, entrenamos todos juntos y también pues gano un extra de dinero a través de ese trabajo. Entonces, bueno, pues son luchadores que están convencidos como yo de que existen métodos de entrenamiento que pueden mejorar su rendimiento físico, y compartimos unas características e ideas similares, entonces entrenamos en grupo. Y bueno, es un poco variable porque no hay mucha gente que viva en Tailandia todo el año, pero pues hay veces que hay algunos luchadores que se unen, otras veces que yo entreno solo, pero es un proyecto que también está ahí. No, y hay que entender, para las personas que pronto están viendo el video, que Tailandia tampoco no es barato, ¿no? Es un poco carito. No. Pero bueno, se vive chévere o se vive sabroso, como dicen por acá en mi país, pero, Sí. pero también mucho gasto. También es un poco la vida. Sí, también. Tailandia es complicado, Phuket en especial, porque es una isla con playas muy bonitas, muy turísticas, Sí. y los precios son más caros que en otros sitios de Tailandia, por supuesto. Un dato adicional, además de Phuket, ¿has vivido en otras ciudades de Tailandia o simplemente en Phuket? Sí, estuve viviendo en Bangkok casi 4 o 5 años estuve. Pero ahora te quedas en Phuket y bueno, creo que ahora te gusta más Phuket Sí. en estos momentos. Eso es importante. ¿Sabes lo que pasa? Que en Bangkok yo lo único que tenía era el Muay Thai, pero quitando el Muay Thai prácticamente no tenía vida social, no tenía tampoco amistades, no tenía la playa, la montaña, era todo ciudad, contaminación, entrenamiento y habitación. Entonces llegó un punto en que mentalmente me notaba como si estuviese atrapado en lo mismo una y otra vez, ¿sabes? Necesitaba un poco esa desconexión, y cuando vino el COVID se me ocurrió mudarme a Phuket para buscar una nueva situación. ¿Cómo iniciaste en el Muay Thai? ¿Qué fue lo que te inició? Sí, y, por hoy, supuesto. y hoy en día estás Pues, como luchador. yo tenía 16 años y bueno, en la época de la adolescencia quieres probar cosas nuevas, me quería poner fuerte, quería aprender algún arte marcial. Y bueno, también fue un momento difícil de mi vida porque se murió mi prima cuando yo tenía esa edad. Y fue algo que me hizo, ella era muy pequeña, ya tenía solo 7 años en aquel momento. Y me hizo pensar que la vida es muy corta como para no probar cosas, hacer aventuras, entonces pues me decidí a probar las artes marciales en ese momento. Yo estaba en ese momento haciendo algo de natación para hacer algo de ejercicio, pero no era algo que en realidad me llenase, ni mucho menos, ni tampoco para competir, ni mucho menos. Entonces, bueno, había un compañero mío también que estaba allí en el mismo sitio donde hacíamos natación, que él practicaba Muay Thai, me habló también del Muay Thai. Y entre unas cosas y otras, pues fue cuando decidí apuntarme y así fue como comencé. Entonces, te diría que en esa época en la que pasé una pequeña depresión a nivel personal, utilicé el deporte como una pequeña vía de escape para, pues, por así decir, tratar de superarme, de disfrutar de la vida de otro modo. Y mi prima para mí siempre fue un ejemplo muy grande de superación porque, bueno, ella tenía un síndrome, una enfermedad,
y a pesar de todas las dificultades que tuvo, pues siempre fue feliz. Y entonces yo siempre que tenía dificultades en mi vida o en este deporte, me acordaba de ella y decía, si ella podía superar sus circunstancias, ¿cómo no iba a poder hacerlo yo? Entonces, bueno, darle también ese recuerdo a ella y también mencionarlo en esta entrevista, que me parece importante, y creo que en otras entrevistas que me han hecho no lo he mencionado, y creo que también es muy importante y es un punto importante en mi vida, y nada, quería mencionarlo. Fue fuente de inspiración y hoy eres lo que eres. Hoy en día estás en Tailandia, porque yo siempre he dicho que las personas que están en Tailandia es por algo, porque estás, digámoslo así, en la meca donde se practica el deporte. Porque hay muchos luchadores que han intentado, pero no todos están en Tailandia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y hoy puedes darte el lujo de que estás en Tailandia, has hecho lo que te has propuesto y mira, has sido hasta luchador, has estado en televisión internacional, has podido pelear en grandes eventos. Ahora que empezaste desde joven, ¿cómo hiciste esa transición? ¿Luchaste de pronto en España o...? Sí, comencé a luchar en España primero. Y nada, fue una locura, ¿no? Yo la verdad que en aquella época, además a mis padres tampoco les gustaba y era complicado, ¿no? Porque al final pues sabes que puede ser peligroso, eres un niño, entonces bueno, fue complicado. Las artes marciales no estaban tan abiertas como son a día de hoy, quizá, ¿me entiendes? Eran otros ambientes, otro mundillo. Fue un poquito complicado el comienzo, pero sentí una gran superación la primera vez que me subí al ring y fue algo que me enganchó. Quería seguir superando, me sentía parte de un equipo, me sentía fuerte, quería ver, pues bueno, qué retos podía superar. Siempre la sensación de subirse a un ring es algo espectacular. Y bueno, cuando terminé mis estudios, me prometí a mí mismo cumplir con un reto personal más, que era hacer un combate en Tailandia. Entonces, bueno, completé ese combate en Tailandia y me sentí tan bien que al final no solo hice uno, sino que hice 3 en ese verano. Y bueno, yo pensaba que después de eso ya iba a sentar mi vida en España, pero me di cuenta de que quería continuar mi camino en Tailandia. Entonces dije, bueno, me voy a ir un año para allá, porque quiero hacer al menos un año más, y eso se ha convertido en estar aquí hoy. ¿Recuerdas contra quién fue el primer luchador de pronto? ¿Recuerda ahora? Sí, por supuesto, tengo buena relación con él. Se llamaba Nicolás Oneira, un luchador muy fuerte, muy duro, quizá de los combates más duros que he tenido, a pesar de que fue en amateur y fue mi primer combate. Y bueno, mantenemos una buena relación, de vez en cuando hablamos por las redes sociales, y de hecho él llegó a contactar conmigo para tener su preparación física online, y eso para mí fue algo muy bonito, ¿no? Que alguien con el que has peleado hace muchos años pues llegue a ponerse en tus manos también. Se han podido ayudar, además de ser luchadores, porque también esto también, a veces uno crea lazos, ¿no? Crea amistades después de una pelea. Por supuesto. A veces siempre cuando tú acabas peleando con alguien hay mucho respeto al final, o debe haberlo, ¿no? Sí, a lo mejor no todo el mundo lo tiene. Sí, para mí el respeto tiene que estar ahí, porque esa persona se está esforzando igual que tú por su sueño. Por supuesto. Tú no eres su enemigo, eres simplemente parte de su camino, igual que él es parte del tuyo. Claro, sí. El destino a veces une más a otras personas y así pasa. Cosa que te quiero preguntar y es muy importante para que la gente tenga experiencia o quiere saber un poco más de ti. Bueno, el último luchador con el que luché, que fue hace un año, porque he tenido un pequeño parón en mi carrera por lesiones, sí, cambio de situación, trabajo y demás. Ahora quiero retomar de nuevo la competición y, a ser posible, a mejor nivel que antes. Bueno, ese luchador se llamaba Rungravir, fue un luchador muy famoso en Tailandia, muy conocido. Y bueno, para mí fue un honor también pelear con él, porque es un luchador al que yo veía en YouTube, ponían vídeos en mi gimnasio suyos cuando yo era un niño, como que dice, o sea, yo no había ni empezado a pelear y veía vídeos suyos ya peleando. De hecho, cuando vine aquí a Tailandia para sentarme, el primer día que fui a ver un evento de Muay Thai, le vi pelear por un cinturón de Top King World Series, que era un evento muy importante en aquel momento, ganar el cinturón.
Y bueno, pues llegar a enfrentarte a esa persona que para ti ha sido, pues eso, un referente, es algo muy bonito. Ese es uno de los rivales con los que me he enfrentado. Luego nombres así, personas de renombre como tal, a nivel tailandés, he peleado con luchadores buenos, pero tampoco podría decirte que son luchadores de la élite conocidos mundialmente, ¿sabes? Pero si tuviese que mencionar un nombre como tal, ese es uno de los mejores luchadores con los que he competido, que sí que ha sido una estrella en Tailandia hace unos años. No, siempre Tailandia tiene bastantes luchadores que van saliendo, hay algunos que por la temporada, por el rendimiento, pero bueno, siempre cuando uno va a pelear, siempre eso es difícil, o sea, a veces uno dice, bueno, ese luchador es fácil, fácil no, enfréntese y a ver qué tal. Nunca. De hecho, al que no conoces, fíjate lo que te digo, es mejor pelear con un luchador que sea conocido porque te va a dar visibilidad. Si ganes o pierdas, puedes tener la suerte de ganar o de perder, pero ya te va a dar reconocimiento. Sí, claro. Pelear con un luchador que no es conocido, los hay muy buenos que no son conocidos y no vas a tener el mismo reconocimiento, ¿sabes? Sí, a veces pasa. Y siempre un luchador que uno se va a enfrentar, es como dijo Nayanet, o sea, como decía en un video, tengo 2 manos, tengo 2 pies, en fin, cuando fue una entrevista contra Superbomba, una entrevista que le hicieron, sí, él dijo eso, o sea, yo tengo 2 manos, 2 codos, 2 piernas, así que vamos a enfrentarnos de tú a tú. Lo recuerdo muy bien. Claro. Oiga, correcto. Sí, por supuesto, coméntanos de tu experiencia como luchador en el torneo que estabas últimamente, que es en la RWS. Sí, bueno, yo no he peleado en el torneo como tal, el torneo es una parte del evento de RWS, donde hacen diferentes categorías de peso y está el torneo. Yo he peleado fuera del torneo, pero en el mismo evento, ¿vale? Para un poco puntualizar. Y bueno, el estadio donde se pelea es el estadio Ratchatham, que es el estadio más importante de Muay Thai a nivel mundial, porque fue el primer estadio de Muay Thai que hubo. Y bueno, en ese estadio no solo he peleado en ese evento, sino que he peleado también a 5 asaltos, una serie de peleas, no sé si ha sido en total ya 9 ocasiones en las que he competido allí, 8 o 9, tendría que volver a contarlo, creo que son 9. Y bueno, cada vez que peleas allí es una sensación espectacular, sin duda. Sí, además me imagino que tienes el apoyo de tu familia ahora en estos momentos, cuando estás de luchador, o sea, porque me habías comentado anteriormente que al principio fue difícil y hoy en día pues el apoyo es grande. Sí, no, ellos siempre me han apoyado, lo que pasa es que ellos tienen respeto, les da miedo que me ocurra algo. Bueno. Y yo lo entiendo perfectamente, es un deporte que no es un juego. No. Y el que se crea que es un juego está equivocado. Es un deporte donde hay golpes, donde puedes tener una lesión grave si tienes mala suerte. Y entonces es normal que tus amigos y tu familia se preocupen. Claro, ¿no? Y además que esto no es fútbol, que también el fútbol también tiene un riesgo, pero aquí vas a recibir más golpes, eso lo tengo más seguro. Claro, no queda otra. Sí, entonces eso hay que tenerlo muy, pero muy claro. De pronto antes de pelear, ¿tienes algún rito? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué consejo le puedes dar a un luchador antes de entrar? Mira, a mí me gusta mucho escuchar música tranquila, música que me relaje, conectar conmigo mismo a nivel personal y abrazar las sensaciones que me vienen, ¿sabes? Cuando viene el miedo y enfrentarlo, ¿me entiendes? No rehuir de él, no decir no tengo miedo, no es engañarte a ti mismo, no reprimir tus sensaciones o tus nervios, sino simplemente hacerlos parte de ti y enfrentarlos, ¿sabes? Es muy esencial de pronto hablar el inglés, por lo menos, porque bueno, sabemos que Tailandia es otro idioma y bueno, es totalmente diferente, pero de pronto para... Hombre, mejor hablar inglés, por supuesto. Si vienes a Tailandia y hablar inglés, lo vas a pasar mal, 100%. Ya es hablando inglés y aún así es difícil comunicarte porque no todo el mundo te va a entender. Entonces lo mínimo es hablar inglés. Aunque yo sí que recomiendo que si quieres quedarte aquí un tiempo, te intereses por aprender el idioma e intentes hablar tailandés también. O sea, ya con los años que ya por lo menos ya te defiendes, has podido ya hablar bien, en fin. Y bueno, ya te puedo comunicar. Sí, me defiendo bastante bien. Estudio tailandés online y bueno, siempre me comunico allá donde voy
En sobre Tailandia. todo en tailandés, sí. Perfecto. O sea que siempre es importante, pues cuando un luchador tenga ganas de viajar, pues tener por lo menos de base el inglés y después más adelante sería pues el tailandés. En este caso hablamos español, Sí. pero siempre Sí, tú porque recomiendas. van a respetar más a ese luchador sin duda, ¿sabes? Porque se dan cuenta que de verdad te gusta su cultura, que has venido a quedarte. No es lo mismo que simplemente practicar su arte marcial, pero no empaparse de la cultura, ¿sabes? ¿Cuál sería tu punto fuerte a la hora de tu pelear? ¿Cuál es tu habilidad que tú sientes que es seguro que a la hora de una pelea es efectiva y siempre lo llevas en una victoria, ya sea un puño o un estilo? Sí. ¿Sí me explico? Me considero un luchador muy inteligente, físicamente explosivo, rápido y soy muy creativo también y tengo contraataques peligrosos, sobre todo con los codos, por ejemplo. Entonces considero que soy un peleador que cuando hago algo lo hago con mala intención, o sea, busco hacer daño, siendo realista. Oye, que eso es así. Entonces, sí, esa cosa aparte, ese instinto que me hace tener acciones muy peligrosas. No suelo tirar un golpe por tirarlo, para que me entiendas. Intento buscar que los golpes vayan acumulando daño ¿No? y soy un peleador inteligente. No, y es que igual eso es todo o nada, porque creo que se van a enfrentar es para ganar. O sea, como te digo, aquí va es de tú a tú. O sea, un golpe es un golpe y el golpe la idea es para ganar. Ricardo, bueno, estando como experiencia como Tailandia, ¿qué te gusta Tailandia? ¿Qué es lo que te ha enamorado? Además de... Me gusta mucho la gente de aquí, por lo general es muy amable. Me gusta también el estilo de vida, es más relajado que en España. Sí, Creo que sí. existe como más libertad, la gente va más despacio. No existe ese estrés que existe en Occidente, en mi opinión. Me gusta mucho la comida de aquí también. Soy un apasionado de la comida. De hecho, una de las cosas que más pena me da de este deporte es tener que dar la categoría de peso porque me gustaría poder disfrutar un poquito más de la comida de aquí más habitualmente. Oh, Sí, en general me gusta mucho el país, me gusta mucho toda la cultura, los paisajes, el tiempo, la gente. ¿puedes comentarnos, porque has entrenado en varios gimnasios, cuál es el gimnasio que te ha marcado, si se puede decir, a la hora de enfrentar una pelea? Pues es que he estado en diferentes gimnasios, la verdad. El primer gimnasio que estuve era un poco comercial, pero lo bueno es que podía hacer mi preparación física y no me ponían pegas, que eso es complicado en Tailandia, sobre todo en aquella época que era todo mucho más tradicional incluso que ahora. Se llamaba Konsita. Después, el segundo gimnasio en el que estuve se llamaba Pinchinchai, que fue un gimnasio muy conocido en Tailandia. Hace muchos años era uno de los gimnasios más famosos. Como puede ser ahora, por ejemplo, yo que sé, el gimnasio Pechindi u Exacto. otros gimnasios que se están haciendo famosos, ¿vale? Sí, claro. De hecho, fue muy bonita la experiencia porque fui el primer extranjero que peleó con el nombre de ese gimnasio, del gimnasio Pinchinchai. Entonces fue algo histórico en ese sentido y muy bonito para mí. De hecho, hay una anécdota, hay una película, no es la película de Kickboxer, es una película de un luchador francés que se llama Dida Diafat. No recuerdo el nombre de la película, pero bueno, el caso es que en la película hablaban del gimnasio Pinchinchai. Y yo años después volví a ver la película y de repente vi que hablaban del gimnasio donde yo había estado entrenando. Entonces fue como muy bonito ver que salía en la película escenas del gimnasio en el que yo acabé y hacía años había visto la película y jamás sabía que era ese gimnasio ni nada de nada, no sé si me explico. Sí, claro. Y bueno, luego estuve en un gimnasio muy conocido también a día de hoy que se llama Swords on Mai, que tiene luchadores como Sexan, con Tonani, que ha peleado hace poco con Super Leg, que tiene luchadores de élite. Todos los luchadores que tienen allí son de una gran calidad. Y también estuve a punto de hacer historia en el sentido de que me llegaron a ofrecer un contrato que al final nunca llegó a ser firmado entre el COVID y otras historias, jamás llegó a suceder, pero iba a ser también el primer luchador extranjero en firmar un contrato con ese gimnasio. También en Tailandia la estadía cuesta. También he escuchado historias bonitas que dueños de gimnasios han adoptado como parte de su familia, como si fueran sus hijos.
esa comunión que hay, esa hermandad. Son como familias adoptivas y al mismo tiempo pues se ayudan, lo que forman como luchador. Porque también el Muay Thai no solamente es un deporte, es un estilo de vida, ¿no? También una historia de vida. Eres tú que empezaste por fuente de inspiración de un familiar y hoy eres lo que eres. Además de ser luchador, practicas lo que tú estudiaste y mira, hoy estás allá. Y hoy puedo decir que no todo el mundo se puede dar el lujo de estar en Tailandia. Hay muchos luchadores españoles, europeos, pero quedarse en Tailandia, es quedarse en constancia, es difícil. No es muy complicado. Sí. Es muy no sé, no es cuestión de suerte, es complicado y hay que lucharlo. Sí, hay que lucharlo, hay que tener sobre todo muchos buenos contactos. Pregunta, Ricardo, ¿qué consejo le das a los luchadores que van a empezar, que quieren empezar este deporte, quieren practicarlo, ya sea como para luchador profesional o no? Pero ¿qué consejo le das desde tu punto de vista? Mira, mi consejo es que se centren en entrenar para mejorar a nivel técnico, en conocer a su cuerpo, que no solo sea castigarse a nivel físico porque hay que mejorar mucho técnicamente y la clave del deporte está en la habilidad, no solo en el trabajo físico. Y eso que te lo digo yo, que soy preparador físico. Lo segundo es, una vez se aseguren de entender bien el deporte, que les va a costar muchos años, que también intenten hacer posible, si quieren competir, llevar una preparación física, porque si no, tarde o temprano, si entrenan sin ningún sentido, se van a lesionar, van a tener problemas y eso le ocurre a la mayor parte de luchadores que la gente no se da cuenta. La gente solo toma como ejemplo a aquellos que han llegado a conseguir grandes cosas, pero muchos otros han quedado por el camino y no han podido conseguirlo. Les daría el consejo de que establezcan un plan realista, de que establezcan los objetivos realistas, que escriban todo lo que quieren, qué tienen que hacer para conseguir aquello que quieren, porque si no tienen un plan ni unos objetivos, van a llegar a rendirse, porque esta vida es muy dura. Entonces, si no tienes la meta clara en tu cabeza y qué pasos tienes que hacer para llegar hasta esa meta, va a llegar un punto en que sea demasiado duro como para continuar. Entonces, establecer un plan realista, ir a un gimnasio donde te enseñen bien, asegurarte de que escoges muy bien el gimnasio donde quieres comenzar, que haya buen ambiente, que haya un aprendizaje a nivel técnico bueno. Y como te digo también que se aseguren a ser posible, si quieren competir, de tener una preparación física. Y para eso, por supuesto, bueno, aquí me tienen a mí como preparador, pero puedo ser yo como puede ser cualquier otra persona. Así que les invito a que depositen su confianza en un profesional. He presentado varios gimnasios a nombre de cuando vas a luchar. Cuéntame esa experiencia tal de todos esos gimnasios y lo que te ha nutrido como ser luchador. ¿Has aprendido mucho? Coméntanos esa parte. Sí, ha sido muy bonito. Ha sido bonito porque he ido conociendo luchadores de diferentes escuelas, de diferentes estilos, y eso te enriquece, vas conociendo personas. Ya no te hablo de solo a nivel de habilidad técnica, sino que vas conociendo diferentes personas, vas aprendiendo de diferentes vivencias que vas viviendo. Entonces eso ha sido muy bonito. Bueno, y ahí está. De todas formas, aquí vamos a dejar la descripción del video. Aquí en el video, dentro del video, vamos a decir el nombre de su Instagram para que esté pendiente. Y bueno, si quieres contactar, pues ya saben, un mensaje privado y él te puede contestar. ¿Cómo hace uno para contactarte? En caso que quieran hablar contigo, ¿por dónde? ¿Por qué red social? Me puedes escribir por Instagram, a cualquiera de mis cuentas de Instagram, y a través de ahí pues ya nos ponemos en contacto para trabajar. Bueno, por cierto, puedes decir la otra cuenta que estás metiendo un contenido de lo que tú sabes, puedes decir el nombre para que la gente lo tenga en cuenta. Eso es, se llama Fight by Science, la cuenta profesional de preparación física, y mi cuenta personal, Richie_Fight Coach. ¿Qué puedes decirle ya para finalizar esta parte de este vídeo? Bueno, le diría a las personas que crean en sí mismas, que luchen por sus sueños, que la vida es muy corta como para no intentarlo. Es mejor intentarlo y equivocarse, fracasar, aprender, pero no quedarte con la duda de qué hubiese pasado si hubieses intentado perseguir tus sueños. Yo creo que en esta vida tenemos que perseguir nuestros sueños, intentar ser siempre felices y hacer lo que queremos hacer, siempre y cuando que sea posible. Para ello hay que encontrar, como te he dicho antes, un plan
realista que nos permita hacer lo que queremos hacer, porque claro, si yo no tengo ninguna fuente de ingresos, pues tampoco probablemente pueda permitir ir a Tailandia, hacer ciertas cosas, pero bueno, imagino que en este canal habrá gente que tenga sueños como luchador, pero también habrá otras personas que lo estén viendo y tengan otros sueños. Entonces lo que les aconsejo es que persigan sus sueños, porque al final creo que en esta vida nos quedamos sin hacer cosas por miedo a lo que otros puedan decir, por miedo a fracasar, y al final es absurdo porque todos vamos a acabar en el mismo sitio y lo importante es quedarte con el recuerdo de la vida que tú has querido vivir. Muchas gracias a ti por darte esta entrevista. De todas formas, otro luchador más acá, con mucho cariño. Siempre ha sido esto un espacio, un amigo más. Y bueno, me queda decirte que gracias por la entrevista. Dejé Madrid hace 9 años para mudarme a Tailandia y dedicar mi vida completa al Muay Thai. Desde entonces he peleado en los estadios más importantes del país y cuento con un total de más de 60 combates a mis espaldas, combinando el entrenamiento tailandés con el método científico. Soy graduado en Ciencias del Deporte, tengo posgrados y algunas de las mejores formaciones existentes a nivel mundial, pero además cuento con la experiencia de entrenar en gimnasios locales de Bangkok con compañeros y maestros que no salen en Instagram. He ganado combates que me cambiaron la vida y he perdido otros que me enseñaron más de lo que aprendí en la universidad. Si quieres formar parte de una comunidad real de luchadores, Ricardo Álvarez. Contacta en su Instagram, Richie Fight Coach.